Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol en Canal 31. Bien, ya saben que estamos muy pendientes de la actualidad y así como hemos tocado en muchas ocasiones temas bancarios, pues siguiendo con la parte económica, bueno, pues está muy de actualidad que acaba de empezar la campaña de renta y por otra parte, bueno, pues también tocaremos un poquito estas noticias que han sacudido el panorama de la actualidad, como el tema de los paraísos fiscales y demás. Y para ello, pues hemos traído a unos mejores asesores fiscales, económicos, tributarios y de seguridad social que existen en la comarca. Se trata de Francisco Camino. Muy buenas noches, Francisco. Hola, muy buenas, Juanjo, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por estar aquí en el Televisión de Ferrol Abogado Responde. Francisco, que tiene pues dos asesorías, una de ellas en Fene, ¿no? En Avenida Naturales, allí donde hay un supermercado, no vamos a hacer publicidad, pero hay un supermercado justo debajo. En la Avenida Naturales, allí en el número 24 estamos aquí. Muy bien, que hay una marquesina también del bus. Efectivamente. Muy bien, tienen allí su sede principal, pero recientemente han abierto sucursal en Coruña, ¿no? También. Así es, estamos ampliando un poquitito el mercado y cogiendo un poquitito dando un poquitito de asesoramiento en la zona de ella. Bueno, es una alegría que empresas de la comarca, en este caso de Fene, pues expandan, ¿no? Porque, bueno, eso significa que la economía va un poquito, ¿no? Despuntando. Yo no sé el análisis, Francisco, que creo en alguna ocasión, Francisco, como los buenos conocidos del programa ya lo han visto en alguna ocasión por aquí, yo creo que en el anterior y sobre todo hace dos éramos un poquito pesimistas de cómo iba la situación económica. ¿Se puede decir que hay un repunte o es un poco pronto? Sí, se nota, vamos, un cierto movimiento, ¿no? Una cierta mejoría, ¿no? La verdad es que sí, pero vamos, como todo, muy débil, muy tenue, ¿no? Quisiéramos todos que fuera un poquito más acelerada la cosa, pero vamos, esto es lo que hay, nos toca pelear con esto. Sí, porque bueno, tampoco podemos ser ajenos que la comarca esta de Ferrolterra pues no es desde luego de las más posicionadas, no las mejor posicionadas. No, claro, tenemos aquí el monocultivo de los barcos y dependemos un poquitito de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver si va entrando carga de trabajo y a ver si vamos un poco tirando todos para adelante. Muy bien, Francisco, pues unas cosas que, bueno, comentaba al inicio del programa, que unos puntos de actualidad, y eso que hay muchas cosas de actualidad, pero una de ellas es que acaba de empezar la campaña de renta, lo cual es curioso, ¿no? Porque tenemos un poco en España famas de remolones con esto de hacer declaración de renta, pero es que se ha colapsado, ¿no? La web de la agencia tributaria. ¿Qué ha pasado? ¿Tan mala es? ¿O es que de verdad la gente está ansiosa por pagar o más bien porque le devuelvan? ¿Cuál es el análisis de Sí, yo creo que más bien es porque le devuelvan, ¿no? Vamos a ver, de unos años para aquí la agencia tributaria ha apostado por las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces ha hecho un sistema hasta hace poco de borradores, ¿no? y de confirmación de borradores, que ha tratado de agilizar al contribuyente pues que tenga acceso, ¿no? a los datos y que sea el hecho de declarar que sea una cosa así ágil, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, pues ayer se abrió el portal para los contribuyentes para consultar ya lo que es el borrador, poder modificarlo, poder, digamos, empezar a realizar pues nuestra declaración de la renta, ¿no? Ha incorporado una novedad que es pues a través de la página web del servidor de la propia agencia tributaria se puede ir confeccionando la declaración incluso pues a través de dispositivos móviles o de tablets y demás. Sí. Entonces pues nada, ayer fue el primer día y sí, ha habido un colapso. Muy bien, una cosa que debemos aclarar, que alguna ocasión lo hemos hecho, pero en fin, yo creo que convendría insistir en ello. Todo lo que facilita Hacienda, por mucho que sea la propia Hacienda, que tiene los datos, pero primero es muy difícil que tenga todos y segundo que la responsabilidad de que sean verdaderos no es de la propia Hacienda. Es decir, hablando en plata, que si nosotros aceptamos lo que nos manda Hacienda, porque en fin, en este país hay gente para todo y hay gente que alegremente acepta lo que le manda Hacienda, le da la conformidad, paga, le devuelven según cada caso. Pero hemos de aclarar, primero, que obviamente tienen ocasiones errores y segundo, que la responsabilidad sería exclusiva del obligado tributario, es decir, de nosotros. Efectivamente. Hacienda elabora un documento, borrador, con una serie de datos que obtiene de terceros, ¿no? Que han informado a la agencia tributaria de que cada uno de nosotros pues, ha obtenido una serie
rendimientos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos comunica y nos lo pone a nuestra disposición, ¿no? Nosotros sobre eso tenemos que trabajarlo, ¿no? Y ahí habrá que incorporar, omitir, sacar, modificar, pues todas las cuestiones que no vengan contenidas en el borrador. Y es responsabilidad, lógicamente, del sujeto pasivo, de la persona que tiene que tributar, lógicamente. Muy bien, parece que este es el primer año donde vamos a tributar por un ejercicio completo, 2015, donde ha habido pues novedades, ¿no? Han cambiado tipos, hay alguna desgravación que ya no existe. Si te parece, un poco así, sin entrar demasiado en detalle, pues si parece, un poco hablamos de las principales novedades que trae esta campaña, Francisco. Esta campaña, en relación al año anterior, tiene bastantes novedades, ¿no? Una de ellas importante es la aparición de las deducciones, de unas nuevas deducciones que funcionan un poco como la maternidad, ¿no? Que había en la renta del 2014, ¿no? Entonces son unas cantidades que se va solicitando de manera anticipada, se puede hacer, y quien no lo haya hecho de manera anticipada tiene que solicitarlo ahora en la propia declaración, y van destinadas a las personas que están en situación de reciente maternidad, así como familia numerosa y personas con ascendientes o descendientes que tengan un grado de discapacidad determinado, ¿no? Está eso, claro. Efectivamente. Bueno, pues en esas situaciones pues deberían de informarlo directamente a la propia agencia tributaria, o bien revisar su borrador, si así consta, o a través de su asesor, para que les incluya esas cantidades, porque tienen derecho a recuperar una deducción que es bastante importante. Es la principal novedad este año. Seguimos en el tema inmobiliario igual, ¿no? Las hipotecas seguimos sin ellas, ¿no? Sin su deducción. Efectivamente, sí. Ya desde hace cosa de 2 o 3 años se ha limitado lo que es la deducción por vivienda. Sí se puede mantener una deducción por vivienda de contratos, digamos, de hipotecas que se hayan firmado ya con anterioridad, ¿no? De las nuevas, pues ahí ya no podemos practicar deducción. Sí tenemos ese régimen transitorio que puede ir aplicándose, digamos, las que vayan terminando. Y ha habido una sorpresa desagradable un poquito para el tema de los fondos de pensiones, planes de pensiones, ¿no? Que tanto se había un poquito incentivado ya desde hace años, un poco como paralelo. Yo no sé si es un anticipo de por si acaso quiebra la seguridad social, que todo es posible, pero sobre todo quizás porque como las pensiones parece que tiene la fea, digamos, aspecto de que van menguando conforme pasan los años, y parece que a este paso, pues claro, va a ser un poco pues pequeña la pensión que se le esperan a los que contamos con jubilarnos algún día, pues siempre se ha incentivado esos planes de pensiones, que un poco lo que se ha vendido, yo recuerdo un poco cuando se empezaron a vender, ya hace pues, cosa de más de 10 años, digo vender políticamente, en el sentido de que animaban los políticos a que se hiciese, más de 10, incluso yo creo que 15 años, un poco el incentivo era que fiscalmente iban a ser muy bien tratados. Parece que eso un poco se atenúa, ¿no? Sí, se ha limitado un poco lo que es la deducción que había por los planes de pensiones, los límites, digamos, para deducciones. Planes de pensiones pequeños, el contribuyente no va a notar una diferencia, ¿no? Pero sí en planes de pensiones donde se hacían aportaciones altas se han reducido esos límites para la deducción. Entonces, por ahí sí. Por otro lado, han aparecido otros nuevos planes de pensiones especiales con un buen tratamiento fiscal, que es para hacer aportaciones para luego que sean recuperados pues, para cuestiones de dependencia, ¿no? Para o sea, aportaciones a una dependencia futura, ¿no? Entonces, ahí sí que tienen unas deducciones fiscales que también son interesantes. Es curioso, además, Francisco, como continuamente se oye en los medios de comunicación como la gente se cansa, o sea, y se queja, perdón, de la gran carga impositiva que existe en España, pero aún así parece que desde Bruselas nos quieren apretar aún más los machos, en el sentido de que parece que se recauda poco. ¿Qué es lo que ocurre, en tu opinión, Francisco? Tú que llevas durante muchos años en esa asesoría que recorremos, está en la Avenida Naturales en Fene, ¿no? Número 24. Bien, tú que llevas mucho tiempo en esa asesoría, ¿cuál crees que es el problema? ¿Por qué sigue estando a la cola España de tributación? Y
desde todos los prácticamente tendencias políticas, medios de comunicación, se dice que nos abrasan impuestos. ¿Qué es lo que falla? Yo lo que creo es que no hay una planificación impositiva clara y estructural. Yo creo que le tendrían que pegar un cambio estructural al sistema impositivo. Creo que pues para aplicar la progresividad, para aplicar los principios de la Constitución, yo creo que tenían que pegarle un cambio estructural. Lo que se está haciendo año tras año, legislatura tras legislatura, es parches. Entonces colocamos un parche aquí en renta, colocamos un parche aquí en IVA, subimos un poquito, bajamos por allá, nos hace un pequeño juego de trileros y al final pues acabamos siempre pagando un poquito más para la tributación. Yo creo que la planificación, y ya no solo en este país, yo hablo ya casi de la Unión Europea. Podría armonizarse. Claro, armonizarse un poco más y hacer. Lo mismo pasa aquí, ¿no? En territorio aunque no estamos hablando un poco del impuesto de sucesiones, ¿no? Pero bueno, lo saco un poco a colación. Entre una comunidad autónoma y otra está habiendo diferencias de tributación, entonces es un poquitito injusto, ¿no? Desde el ciudadano que se mira para el vecino asturiano o para el vecino madrileño y tiene un impuesto de sociedades distinto al de uno, entonces es que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que un poco ese es el grave problema, ¿no? De lo que es la estructura. Después, claro, nos podemos poner a analizar pues, la búsqueda y la prevención del fraude fiscal, la educación un poco que tenemos que tener todos, ¿no? para contribuir. Esa es un poco la cuestión. Otras novedades que sí, yo no sé si se llega a notar esta campaña, a lo mejor es un poco pronto, es el tema de las sucesiones y donaciones, ¿no? Que ha pegado un cambio importante, ¿no? Ese tema, ¿no? Sí, no, en renta no afecta, sí, creo que no es un tema que haya estudiado, pero bueno, a partir de enero de este año se eleva el límite, ¿no? Por el cual no efectivamente se tributa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se pueden heredar, digamos, un poquito más de masa hereditaria sin tener que pasar por tributación. Muy bien. Otra cosa que también hemos tratado aquí en muchas ocasiones, porque es un tema muy de actualidad y que afecta a mucha gente ferroltera, es el tema de preferentes, subordinadas, todo ese tema. No vamos a estudiar con profundidad esto aquí, pero es evidente que una persona cuando gana en juicio, ¿no? Mucha gente está ganando en juicio, preferentes, subordinadas, se le recupera el dinero y la gente tiene un poquito la sensación de que recuperó el dinero y qué alegría, un juez me ha dado razón, el banco pues ha sido obligado a devolverme el dinero con intereses. Eso huele a decir lo que hay que tributarlo, ¿no? Sí, evidentemente. Yo, por casos que nos han llegado un poco allá al despacho, lo que hemos visto es que las sentencias, la mayoría de ellas que hemos visto, vienen a declarar nulo el contrato, ¿no? Entonces, el contrato pasa a ser como si no existiera. Entonces, hay que recuperar y plasmar ante la agencia tributaria todos los efectos tributarios que tuviera desde el minuto 1 de haber contratado ese producto. Y vuelve a decir que el borrador no va a hacer semejante cosa. No, lógicamente. Claro, entonces es el interesado el que tiene que regularizar tal situación. Y de hecho incluso tendría que verse afectadas no solo la declaración de estos 2 últimos años, ¿no? Sino que podría verse afectadas las declaraciones de pues, 4, 5, 6, 8 años, de todo, digamos, todo el periodo en el que hayan tenido el contrato, hayan hecho aportaciones y hayan tenido el contrato vigente de las preferentes. Vamos a tranquilizar un poco a nuestros oyentes, no es que pierdan lo que han ganado, ni muchísimo menos, simplemente que tienen que formalmente acudir a un asesor fiscal y que le haga esas declaraciones formales en las que se imputan pérdidas, ganancias y demás. Es un poquito la idea, ¿no? Lo mismo serviría para acciones de Bankia, ¿no? Que también se produce la nulidad de prácticamente todos los contratos, ¿no? Incluso entendemos que, por supuesto, incluso a la gente que no fue a juicio, ¿no? Y consigue pues que un poco se le hayan devuelto. Obviamente la devolución, venga de donde venga, supone una admisión de que el contrato es nulo y por lo tanto en todos los casos ese dinero pasa por el banco y Hacienda obviamente va a pedir explicaciones. Claro. Sí, hay una serie de matices desde el punto de vista tributario. En el caso de que sea reconocido por el arbitraje, bueno, pues tiene unas consecuencias fiscales. Y si es sentencia de nulidad, tiene otras consecuencias fiscales. Pero bueno, que en las dos hay que hablar con Hacienda, hay que hacer una declaración formal. Hay que ajustar y el asesor fiscal debe intervenir. Y es curioso porque la gente a veces, en fin, todos hemos oído anécdotas de gente que recibe un dinero
bien sea, pues no sé, que le toca en el casino, que le toca lotería, que lo recibe por donación, y a veces a la gente le cuesta pensar que Hacienda le va a pedir explicaciones a ese dinero, y es evidente que Hacienda, todo lo que recibimos, hombre, salvo pequeñas cantidades, pero a partir de una determinada cantidad, Hacienda siempre nos pedirá explicaciones y prácticamente en todos los casos habrá que tributarlo, ¿no? Sí, sí, no. Es que en el IRPF dice que se tienen que tributar como ganancia patrimonial los premios obtenidos de este tipo, ¿no? Entonces, una donación, un premio de un casino, un premio... Sí, 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 así es, tiene que tributarse. Muy bien, otras áreas que llevan en asesoría camino es el tema de lo que es laboral. Bien, lo que es empresas y demás. Se ha, parece, un poquito incentivado el tema de los nuevos autónomos, ¿no? Parece ahí un poco que sí hay unas consecuencias, ¿no? Sí, sí. Nosotros, desde el punto de vista laboral, hemos notado un incremento en trabajadores autónomos, ¿no? En el despacho se ve bastante movimiento, tienes inquietudes de colectivos, inquietudes de particulares y demás, en donde estamos viendo que hay un repunte en cuanto a la colocación y a la búsqueda del autoempleo, ¿no? Entonces estamos viendo que hay muchos autónomos nuevos que inician actividad, ¿no? Claro, por la contra, como contrapartida, las empresas cada vez contratan menos trabajadores, ¿no? Eso sí que digamos que es el contrapunto que estás viendo que el mercado está tendiendo un poco a un mercado freelance, ¿no? Un mercado de Pero autónomos, bueno, salen ¿no? del Eso desempleo es de así. todas Sí, formas. sí, 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 es una colocación, simplemente es un poco reflejar lo que estamos viendo en el despacho, ¿no? Se puede decir entonces que el futuro, y quizás, dado un poquito los movimientos a efectos laborales, seguridad social, puede ir por ahí el futuro. Es decir, que cada vez habrá más autoempleo que bueno, le compensará de alguna forma estar autoempleado más que empleo dependiente. La tendencia es esa, la tendencia seguro que es esa. Ahora el beneficio y el no beneficio que veamos en todo esto pues se verá con el tiempo, ¿no? Se verá con el tiempo. Sí, sí. Desde luego, como emprendimiento, que mejore el espíritu de emprendimiento de una sociedad y tal, yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Otra cosa, pues que sea a lo mejor de una manera más forzada o menos forzada, ¿no? Porque hay gente que se ve como desempleado y busca esa alternativa un poco como clavo ardiendo, ¿no? Bueno, lo que está claro es que un poquito hay muchas empresas que empiezan a prescindir. Estamos viendo, por ejemplo, en entidades bancarias que prescinden de trabajadores por lo tecnológico. Quizás puede ser eso un poquito a lo mejor las cosas que se ven en el futuro, ¿no? Que empresas pierdan empleados por esos motivos, ¿no? Porque hay cada vez más tecnología y entonces esos trabajadores tendrán un poquito que reciclarse, ¿no? Y hacer un poco el autoempleo. Sí, sí. La tendencia, desde luego, vemos que es esa. Y un poquito la gente joven sí que pagaría menos cuota, ¿no? Un poco. Sí, sí. Durante 18 meses hay una serie de bonificaciones, ¿no? En los 6 primeros meses se pagaría una cuota de 50 euros. Los seis siguientes meses va sufriendo un incremento, anda en torno a los 120 euros, los 6 siguientes anda en torno a los 180 euros y después pues ya se pasa a pagar la cuota normal, ¿no? Los 267 euros aproximadamente, en un periodo de 18 meses, ¿no? Pues sí, es una garantía, es una ayuda y es un complemento que sí estamos notando. Hay muchísima gente que nos viene al despacho y dice, bueno, mira, ahora es buen momento, tenemos este incentivo inicial y vamos a poder aprovecharlo, ¿no? Y efectivamente estás viendo que hay gente que está capitalizando la prestación por desempleo para apostar por su idea y por su autoempleo. Quizás sería justo, no sé, se ha planteado desde algún colectivo, sería justo a lo mejor que en autónomos se pagase un poquito más dependiendo de los ingresos. Yo creo que sería un buen planteamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que volvemos un poco a los parches, ¿no? Casi volvemos a estar poniendo parches que no haciendo una estructura, ¿no? Si nos ponemos a hacer comparaciones, vemos que el coste en seguridad social, ¿no? De un trabajador, de un autónomo, en comparación a los países que nos rodean, pues es mucho más caro en España, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿y por qué, no? Tendríamos quizá que armonizar todo eso, ¿no? Pero sí, desde luego, como apunte me parece muy buena idea, sobre todo en rentas altas, lógicamente. Sí, sí, altos ejecutivos que bueno, era un poco, en fin, a lo mejor les supondría mucho el pagar más. Efectivamente.
Otra cosa que está sacudiendo en nuestra actualidad, aunque, bueno, no sé si en el despacho lo lleva, es el tema de los paraísos fiscales. Está sacudiendo la opinión pública. Si te parece, Francisco, brevemente vamos un poco a aclarar. Es decir, parece que por el mero hecho de tener una cuenta en el extranjero uno tiende a ser un delincuente y, en fin, no sé un poco cómo lo veis desde el despacho. Es decir, abrir una cuenta fuera de España, un paraíso fiscal, automáticamente eso lo hace de alguna forma sospechoso de delincuente o es un poco exagerado. Nosotros somos un despacho un poco más modesto, entonces nos dedicamos a temas más de carácter personal, actividades económicas, familiares y demás, ¿no? Pero viendo un poco lo que sale en la prensa estos días y tal, bueno, que es que el mero hecho de tener pues una cuenta o una empresa abierta en un paraíso fiscal, solo ese hecho no es delictivo. Eso está perfectamente, sin problema. Perfectamente. Incluso desde el punto de vista fiscal, si los rendimientos que se obtienen en esa sociedad o a través de esa sociedad o una persona física que haya abierto algo allí, si se tributan en el Estado aquí de residencia, pues sería perfectamente legítimo. No habría ningún problema. Fiscalmente Hacienda no diría nada si uno lo que tiene allí en los paraísos y luego lo tributa aquí. Aquí la diferencia es ¿por qué un paraíso fiscal? Por la opacidad. Es decir, lo que ofrece un paraíso fiscal, aparte de situaciones ventajosas para no residentes de tributación en el propio país, es que no le va a transmitir datos, no va a compartir datos con ningún otro Estado. Es decir, hay una la buena voluntad total del obligado tributario. Efectivamente. Entonces, ¿qué se intuye? Se intuye que pues, todas estas empresas que están en paraísos fiscales es porque obtienen allí unos rendimientos, que lo están incluyendo allí, que quedan fuera de tributación, ¿no? Entonces, digamos que es romper las reglas del juego entre países, ¿no? Entonces, pero de todas formas sí que tampoco es un gran secreto el pensar que las grandes fortunas españolas, al menos muchas de ellas, no tributan en España. Sí, no, claro, eso es así, Lo estamos viendo día tras día. Hay casos y casos, sin citar nombres de que salen en la prensa, que lo que es la solidaridad y la corresponsabilidad fiscal y tal, pues queda para otra cosa, vamos, pero no hacen uso de ella, claro que sí. Claro, porque en principio, si nos atendemos a la ley, uno debería de tener el domicilio fiscal en aquel lugar, ¿no?, donde es su residencia habitual. Su residencia habitual, donde tiene la unidad familiar o donde tiene sus principales intereses económicos, ¿no? Entonces ese es el punto de residencia. Entonces, una vez que está fijado el lugar de residencia en el país correspondiente, ese país es el que tiene derecho, digamos, a llevarse pues la tributación por la renta que tenga ese individuo a nivel universal. Es decir, puede obtener rentas de diferentes países, pero las tributaría aquí, ¿no? Es un poco, bueno, básicamente y de una manera explicada de una manera sencilla cómo tendría que ser la tributación. Entonces, si parte de esas rentas pues se ocultan paraísos fiscales y demás, entonces, claro, Hacienda, esa persona no paga el impuesto correspondiente, sino paga mucho menos. De todas formas, si dinero de esos paraísos fiscales es utilizado, digamos, traído en España, no tiene Hacienda forma de controlar todos esos movimientos. Por cauces legales, si es traído a España, en el momento que se traiga tendrá que tributarse ese. Salvo que lo traigan en mano, claro, obviamente. Claro, efectivamente, eso ya hay. Vamos a ver, si se le oculta al fisco, pues lógicamente ahí hay dificultades, el fisco no puede entrar. De todas formas, sí estamos viendo que hay casos en los que sí paraísos fiscales o lugares opacos sí llegan a estar colaborando. Estamos viendo el caso de Andorra, que al final parece que sí está colaborando con el fisco español. Claro, yo creo que la tendencia es esa, ¿no? La tendencia es que estos paraísos fiscales tienden a desaparecer. Es que es la naturaleza. ¿Qué pasa? Que esto lleva muchos años de trabajo. Me imagino que la presión que puedan hacer países como Estados Unidos o la Unión Europea y demás, pues irá obteniendo sus frutos y estos países acabarán entrando por colaborar y por aceptarlo y efectivamente, esa es la tendencia. Lo que pasa es que, claro, para estos países también es muy jugoso porque reciben un montón de capital y ahí lo están. Pero claro, eso quiebra pues todo el sistema, toda la justicia social, la igualdad que pueda haber entre Estados y entre sujetos pasivos para tributar, claro, efectivamente.
efectivamente. Sí, porque obviamente si Hacienda llegase digamos, a ver que efectivamente eso es así, que se está ocultando un dinero que no se tributó en España, ya entraríamos en categorías delictivas. Ya no sería un tema de devolver con intereses, sino que incluso entraríamos en materia penal. En materia penal, efectivamente. Con lo cual ahí ya iría la cooperación judicial internacional, que bueno, es... Claro, pues un poco, yo supongo que pasará a muchos clientes de la asesoría, que la gente ve que le parece que Hacienda tiene con facilidad, y quizás porque los medios van ahí encaminados hacia eso, a detectar pequeños fraudes, el fraude de una pyme, el fraude de un autónomo. Hacienda, digamos, lo ve muy claro, a poco que inspeccione, y es fácil de detectar, sancionar. Y claro, los grandes montantes de dinero, quizá por falta de medios, seguramente Hacienda no los detecta. Yo creo que a nivel pequeño, a nivel particular, ya hay una concienciación de la gente de a pie, de que hay que contribuir, de que hay que pagar, de que... Yo creo que eso está más que instaurado. Yo en el despacho lo vemos, o sea, efectivamente. ¿Qué pasa? Que yo creo que en grandes fortunas, en grandes sí, que ahí hay, pues yo me imagino que la gente crece y crece y le duele mucho pagar y busca herramientas. Lo que pasa es que, claro, hay una línea roja, ¿no? Las herramientas legales que perfectamente te permite el sistema impositivo español, pues el poder tributarlas y aprovecharte de ellas para tributar menos cantidad, y luego están, pues, el ocultar en un paraíso fiscal, pues claro, esto ya estamos hablando de otro tipo de... está viendo una ocultación manifiesta, ¿no?, de un patrimonio. Muy bien, otra cosa que nos preocupa, lo hemos tocado antes tangencialmente, es el tema de la seguridad social. Francisco, ¿cómo ve? Es decir, es obvio que la cantidad de personas que ahora mismo trabajan no es muy alta, es decir, no es que se incremente demasiado en los últimos años, en crisis incluso pues ha tenido un gran golpe. La gente, es evidente, y afortunadamente pues cada vez tiene más años de vida. Francisco ve, sí, se fuera, obviamente no tenemos los números de seguridad social, pero en fin, así, a bote pronto, ¿cómo lo ve Francisco? Es decir, el sistema podrá aguantar los próximos decenios. Yo creo que tenemos un problema básico y fundamental, que es la pirámide de población. Que va a caer, ¿no?, de tanto subir hacia arriba. El sistema estaba pensado con una pirámide, no con esta pirámide de población, ¿no? Entonces, pues, eso. Ahora, ¿cómo reajustarlo? Pues tenemos ahí políticos que tienen que remangarse, ¿no? Porque bueno, hay en ciertos países que la Caja de la Seguridad Social se financia no solo con aportaciones, sino también con impuestos. Pues yo no sé si esa es la vía, no sé si la vía mejor ahí no hemos llegado aún. No sé si la vía es pagar más impuestos, pues a lo mejor no, lógicamente, no lo sé. Pero sí, hay un problema de población muy duro, fuera incluso de lo que es, pues, la crisis económica, la crisis de trabajo y la tasa de paro que podamos manejarnos a día de hoy, ¿no? Incluso con mejores números, es que la pirámide poblacional... O sea, si viene una bonanza ahora mismo, claro, esto no se soluciona. Estamos viendo que la esperanza de vida, con una jubilación a los 65, 66, 67 años, como estamos en el régimen transitorio ahora, estamos viendo que llegamos a unas edades de 84, 85 años... Fácil, te quiero decir, estás viendo muchos casos, ¿no? Entonces, pues claro, son muchos años de coste para las arcas de la seguridad social, ¿no? Entonces el tema está complicado, ¿no? Está complicado, efectivamente. No tiene una fácil solución, salvo un poco bueno, también seamos optimistas, puede cambiar la tendencia, ¿no? Y que de repente, sí, no obviamente que muera más gente, sino que haya más nacimientos. Efectivamente. Eso está incentivado en algunos países. Claro, lo que pasa es que todo eso viene un poco, si hay buenas condiciones económicas, si hay, digamos, mejorando la actividad económica, bajando la tasa de paro, se crean unas mejores condiciones en la sociedad para que eso vaya así. Muy bien, Francisco, pues ha sido un placer tener aquí en La Boa Responde. Nos podemos ver, recuerden, Asesoría Camino en la Avenida Naturales 24, ¿no? Allí estamos, FN, también en Coruña, si no, podemos decir la dirección de Coruña. Sí, esto está en la avenida de Vilapol, en la Corbeira. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias, Francisco. Muy bien, a vosotros, gracias. Bien, amigos, pues esperemos que les haya sido instructivo ahora en plena campaña de renta, pues el tema fiscal, laboral, y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Televisión de Farol.